Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria, con la humanidad, para conversar ahora con don Roberto Payano sobre lo que está pasando aquí en el Caribe, en la isla, lo que pasa en Haití, en Dominicana, en Puerto Rico, lo que ocurrió ayer en Naciones Unidas con ese discurso de Antonio Guterres y ese discurso de Gustavo Petro, ¿verdad? Y esa reunión de Petro con Anthony Blinken. Son cosas importantes para conversarlas con un experto en política internacional. Ver también ese editorial de Inés Aipún titulado La ONU y Haití. Sobre esas cosas queremos conversar con don Roberto Payano, que ya me estaba ahí presionando, pero era que la maestra Paula Xiomara Méndez estaba respondiendo a una provocación mía en materia de ciencia y de neurociencia y ese tipo de cosas, biología molecular y cuantas cosas más. Y qué bueno tener aquí en el estado de Voz para el Cambio a científicos duros y a científicos sociales, mirando a la maestra Paula Xiomara Méndez como una científica dura, de la que se ocupan exactamente de eso, de la ciencia. Y los cientistas sociales como José Ismael, don Jacinto, don Roberto Payano, don Juan Francisco de la Rosa, don Poncerrate, ¿verdad? Así es que este es un equipo bueno. Don Roberto, saludos. Saludos, hermano. Gracias por la oportunidad de compartir en Voz para el Cambio con tantos amigos. Me dijeron que Joe Biden lo estuvo llamando para decirle a usted que le iba a comentar de que era ilógico deportar a migrantes nicaragüenses, cubanos y venezolanos, porque parecería que si lo deportan lo van a mandar para el infierno y entonces hay que cuidarlo allá en el norte revuelto y brutal. ¿Cómo le fue con la llamada de Joe Biden? ¿Usted se la recibió? Hermano, primero, no estoy a ese nivel, y segundo, cuando se habla con los presidentes no se dice, se espera que lo digan ellos. Pero nada. Estados Unidos ha estado jugando con candela durante mucho tiempo, con ese problema de la inmigración de los países que están tratando de hacer gobiernos diferentes a lo que ellos tradicionalmente le han llamado su patio trasero, y llegando al colmo incluso de firmar acuerdos migratorios con algunos de ellos, como es el caso de Cuba, acuerdos migratorios que el mismo Estados Unidos luego de firmar no cumple, dando las visas, la cantidad de visas legales que ellos mismos se comprometieron a dar, y Cuba, por ejemplo, a permitir. No hay problema legalmente, el que quiera salir, el que solicite visa y Estados Unidos se la dé, pero Estados Unidos no da ni siquiera las que ha prometido cumplir para incentivar ese éxodo inhumano, esas caminatas criminales por varios países a recorrer enteros, la mayor parte a pie, caminando, o en medios de transporte terribles para cantidad de gente, de pie, durante días y noches enteras. Algunos contarán luego las hazañas de haber llegado a la tierra prometida y haber conseguido 2 o 3 panes, y de muchos nunca sabremos la historia completa. ¿Cuántos mueren en el camino? ¿Cuántos son abusados en su dinero que se les roba muchas veces y se les deja botado? Y abusados en su misma dignidad, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos son abusados en cualquier orden? En varios países que tienen que ir a caminar de manera ilegal. Y lo lindo es que ya Estados Unidos realmente no quiere tantos inmigrantes, los inmigrantes que construyeron ese país, pero que ya no hacen falta, molestan, pero tiene una encrucijada. Quiere desestabilizar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, y entonces quisiera esos inmigrantes tratar de cubrir ciertas apariencias para que no se den cuenta de quién es el verdadero culpable. En el caso de Cuba, por ejemplo,
los inmigrantes, los que no emigran. El ciudadano cubano en sentido general es muy educado, una formación académica superior al promedio de América Latina, incluso de toda América. Y donde quiera que caen, son una inmigración envidiable. Pero parece que ya son tantos que el mismo Estados Unidos cada día le pone alguna regla nueva. Y la gente, el problema básico es que no quiere entender el juego que juega Estados Unidos, incentivando esa migración criminal para que la gente culpe a su país. Se quiera ir desesperado, culpando a su país, cuando en realidad es Estados Unidos el que quiere verlos haciendo esa travesía y las incentiva y las motiva. A los dominicanos, usted sabe, Alfonso, que no hay que hablarnos de viajes ilegales, ni de inmigración ilegal, ni de vender lo poco que tengamos para irnos en yola para Puerto Rico, la mayoría de los cuales se los comen los tiburones en el Canal de la Mona. Pero luego la imagen que se queda es la del que logra venir con una cadena que a veces ni siquiera es de oro nada, o es de oro pero alquilada. Y pensamos que a todo el que se fue le fue bien. Pero miles y miles se quedaron en el Canal de la Mona. A nosotros no hay que hablarnos de eso. Ojalá que dentro de la desesperación y el deseo lógico de mucha gente progresar, el deseo humano de probar, de conocer, no olvidemos quién es el verdadero culpable de estas olas migratorias. ¿Cómo está usted, don Alfonso? Muy bien, don Roberto Payano. Ayer hubo una asamblea de Naciones Unidas y entonces allí Antonio Guterres echó un discurso interesante. Lo propio hizo Gustavo Petro. Antonio Guterres advierte que el mundo está en peligro y cuando un funcionario de esta categoría que gana muy bien en dólares o en euros hace esta denuncia, simplemente es una señal de que el mundo está en una situación sumamente difícil. Por suerte que el poeta estadista Gustavo Petro por primera vez levanta la moral de Colombia, por primera vez en 50 años, ¿verdad? O en 70 años, con un discurso autónomo, independiente, inteligente y con mucha prudencia, pero con mucho tacto y con mucha, de alguna manera, crudeza en el sentido de al pan, pan, al vino, vino, y llamó a Estados Unidos por su nombre. Entonces, bueno, quisiera escuchar de Roberto Payano cómo él valora estas intervenciones y la perspectiva que ve para este mundo en una encrucijada, si pudiéramos salir de esta encrucijada, don Roberto Payano, en términos democráticos, ¿verdad? Vamos a tener que salir de alguna manera. Ojalá en términos democráticos, ojalá en términos de tranquilidad. Pero, don Alfonso, este mundo es terrible, más terrible de lo que se dice en esos cónclaves. Aquí usted quiere salir de esta situación en términos democráticos, pero tiene que estar preparado para cualquier otra opción. El mismo presidente Petro ya le hicieron fraude una vez. Y ahora que tuvieron que dejarlo ganar, porque no pudieron ocultar el crecimiento de una verdadera opción en el hermano pueblo de Colombia, después de tanto falso positivo, ¿verdad? De Uribe y todos sus amigos, pero por poco no lo dejan tomar posesión. Y siempre tendrá que estarse cuidando. Y doña Francia Márquez también, tienen que estarse cuidando. Al presidente de México tuvo que ganar 3 veces para que lo dejaran subir. Le hicieron fraude en 2 ocasiones. Actualmente en Ecuador la justicia acaba de liberar al pasado vicepresidente, compañero de fórmula del expresidente Correa. El actual presidente del Ecuador dice que no lo va a liberar. Y nadie dice que eso es dictadura, que eso es una... Mejor no calificarlo de ese traidor actual presidente de Ecuador, ¿verdad?
en otros países eso sería una intromisión de la presidencia con el sistema judicial. En el caso de la ONU y el tema haitiano, la MINUSTAH, los soldados extranjeros en Haití, es una pena que uno no pueda pedir una solución de los mismos haitianos en su casa para ordenar su casa, porque esos agentes internacionales, esos militares extranjeros fueron los que llevaron las grandes enfermedades a Haití, fueron los que llevaron miles de violaciones sexuales contra niñas. Son los que han ido, incluyendo expresidentes de potencia que tenían una imagen muy aparente, han ido a obtener los escasos recursos naturales que quedan en Haití, a extraerlo para provecho de esos agentes internacionales. Entonces, por ahí es difícil encontrar una solución para el hermano vecino pueblo haitiano, porque esa gente nunca ha querido que la crisis de gobernabilidad, la crisis social, la crisis económica, la crisis de orden que hay en Haití se resuelva, sino vivir de eso. Bueno, me llama la atención, volviendo a la intervención de Petro, que sí es más honesta que mucha gente en esa asamblea de la ONU, que él llama la atención sobre el medio ambiente, la deforestación de las grandes empresas en las zonas boscosas que quedan en nuestros países. Ojalá alguien escuche al presidente Petro sobre las selvas a preservar, y ojalá que el tema haitiano pueda tratarse con cierta honestidad. Ese pueblo lo necesita, pero hay mucha gente que es para llamar la atención que va a esos cónclaves. Hablando de la ONU, también, don Alfonso, se conocerá pronto otra propuesta de resolución en contra del bloqueo que por más de 60 años económico y comercial mantiene Estados Unidos contra Cuba, porque le dijo hace 63 años que no era parte de su patio trasero y se han pasado la vida cobrándole eso. Ojalá que la mayoría de los países, como hace 30 años, le digan a Estados Unidos 198-2, bueno, como ha sucedido. Don Roberto Payano, eso es interesante. Vamos, después de la pausa vamos a venir con ese tema. Saludamos ahí los comentarios de Juan Francisco de la Rosa, ahora puedo verlo, gracias a Natanael, de María Salomé Peña, de Aristóteles Poncerrate, de Carimón Santiler, Fausto Bello Uribe, y hay otros tantos comentarios. Juan Francisco hizo uno muy puntual a un tema que abordé al principio del programa, el caso del presidente de la Cámara de Cuentos y la demanda que interpusieron dos abogadas por acoso con sus abogados. Juan Francisco dijo que mucho más penoso que los padres de las denunciantes están representando a sus hijas como abogados. Nada más incómodo que ser abogado de familia con ese vínculo. Bueno, es un tema que está ahí. Ya de por sí es penoso, haya o no condena a Yanel, sea Yanel inocente, queda el daño de dos abogadas que interpusieron esa demanda por acoso, o sea Yanel culpable, también es dañino para la sociedad. Para la sociedad. Quisiéramos tener una sociedad sana. Natanael, yo le puse ahí un videito sobre Petro y su intervención y cómo Petro aborda rápidamente en un minuto un tema crucial. Póngame, Natanael, a rodar ese videito con audio y terminando el audio, el bumper para la pausa y retornamos entonces. Arriba, Natanael. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas?
Piensen en menos ganancias y en más amor. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta.